Vamos a empezar. Muy bien. Buenas tardes. Ahora vamos a ver el género Lactobacillus. Lactobacillus es un género que tiene muchas especies. Se caracteriza porque en- produce muy pocas enfermedades. Más que todo, esto tiene utilidad porque interviene como un guardián para que las bacterias patógenas no hagan enfermedad en el humano. Entonces, las características de ese bacilo son, o sea, esa bacteria es un bacilo gram positivo, es pleomórfico, puede ser aerobio, anaerobio, no forma esporas. Eh, Utiliza los azúcares y lo desdobla hasta ácido láctico. Crece en un ambiente ácido. Su ambiente ideal es el pH 5 o menos de 5. Por ese pH es que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas. Forma parte de la flora de la piel y de ciertas vacunas. Es una especie muy importante porque interviene en la producción de productos fermentados como queso, yogur, etc. Ahora, su ubicación taxonómica pertenece al reino Monera, al filo Firmicutes, a la clase Basilio y el, al género Lactobacillus. Tiene muchas especies, tiene hasta 180 especies, pero hay especies muy importantes para el humano que son el Lactobacillus acidophilus, el fermental y el salsi. O sea, esos son importantes porque intervienen en hacer ácido el ambiente de, de donde se, de donde se establecen un ambiente desfavorable para que las bacterias patógenas no crezcan. ¿Por qué? Porque la bacteria patógena crece a un pH neutro, o sea, a un pH de 7. Estas crecen en un pH de 4 o menos de 4. Entonces, a ese pH no pueden crecer las bacterias patógenas y son los guardianes para que no se establezcan en esos sitios que habitan. Muy bien, entonces, ¿dónde está el lactobacilo? El lactobacilo forma la flora normal del cuerpo y las mucosas. ¿Qué mucosas? La mucosa de la boca, de la vagina y del intestino, sobre todo el intestino grueso, pero también está en las plantas, en el agua, en los cereales, o sea, granos, y también está en los alimentos fermentados. Ahí abunda o ahí habita. Muy bien, entonces, forma parte de la flora humana, pero ¿de qué flora? De la flora que está en el cuerpo, en la piel, y también, o sea, más específicamente se encuentra cómo comenzar en la flora de la boca,
del intestino y de los genitales. Entonces, de acuerdo, o sea, a estas mucosas también están los lactobacilos que predominan. Por decir, en boca predomina el lactobacilo casei, pero fermentan el acidófilos. En el intestino también, o sea, esta es más abundante el lactobacilo acidófilos, el fermentan y salivarios. También en la vagina está, o sea, los más abundantes son estos bacilos, o sea, el Cryptophagus sensini crasei. Muy bien. El metabolismo, ¿qué hace? O sea, ¿de qué se alimenta o qué hace el lactobacilo? El lactobacilo tiene la propiedad de hidrolizar a los carbohidratos, sobre todo los monosacáridos, más específico la glucosa. O sea, la glucosa lo desploma de hasta ácido láctico y por la vía anaerobia. Pero para esta vía, o sea, utiliza tres vías. Puede ser la vía de la glucólisis. Esta vía de la glucólisis es utilizada por especies homofermentativas, o sea, que por el metabolismo los lactobacilos van a ser hemofermentativos. Pueden ser hemofermentativos eh, facultativos y pueden ser heterofermentativos específicos o específicos. Los hemofermentativos, o sea, específicos, se doblan la glucosa por glucólisis o por el, la vida de Emer Van Dudorop a, de glucosa hasta ácido láctico. ¿Y qué produce esto cuando desdoblan por esta vía? Produce el 95% de ácido láctico, o sea, la glucosa casi en su totalidad lo convierte en ácido láctico. Hay otras especies, los heterofermentativos. Estas especies utilizan la vía de las hexosas o de la ribosa. ¿Y qué van a hacer? Desdoblan los carbohidratos, o sea, la glucosa, hasta el 50% de ácido láctico y el 50% va a ser otros productos como CO2, etanol, ácido acético. Y tenemos también otra vía, la vía de las bacterias que utilizan la vía heterofermentativa facultativa. Estos se caracterizan porque utilizan para degradar la glucosa dos vías, la vía de la de enter y la vía de las exosas. ¿Y qué producen esto? Producen solamente ácido láctico. Entonces, para resumir, las especies de la vía
homofermentativa desdoblan la glucosa hasta ácido pirúvico el 95% y 5% son otros productos. Lo hacen por glicólisis. La otra son las especies heterofermentativas desdoblan la glucosa hasta el 50% de ácido piróvico y el 50% es otros componentes como CO2, ácido acético y etanol. ¿Qué vía utilizan? La vía de las exosas. Y tenemos los heterofacultativos. Esos para desdoblar la glucosa utilizan dos vías, la vía de las exosas y las vías de la glicólisis o de intermeropardan. Muy bien. Tenemos la clasificación. ¿Cómo se clasifican estos bacilos? Se clasifican en tres grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y de acuerdo a estos grupos hay las especies representativas. Por decir, en el primer grupo están los lactobacilos acidófilos. En el grupo 2 está el representante, es el lactobacilo casei. Y el grupo 3, el representante es el lactobacilo fermentan. ¿Qué cuadros clínicos produce? Hemos dicho que lactobacilos no es un componente de la flora normal. En pacientes que tienen el sistema inmunológico normal, no producen enfermedad, pero van a producir enfermedad en personas que tienen el sistema inmunológico disminuido. ¿Y qué cosas van a hacer en esto? En ellos van a producir caries. Esta caries es muy típica, o sea, produce la caries a nivel de la encía. Por acá empieza, o sea, la infección. Después pueden producir dermatitis atópica, también endocarditis, septicemia y pueden producir accesos intraabdominales, meningitis y conjuntivitis. Entonces, repito, en pacientes normales no producen enfermedad. Es raro, pero en pacientes inmunosuprimidos sí producen enfermedad, incluso enfermedad grave que no se puede curar y lleva a la muerte. Muy bien. Esa bacteria se cultiva, si se cultiva. ¿En qué medio se cultiva? Crece bien en medio agar sangre. Pero hay un medio especial selectivo para que crezca. Ese medio selectivo especial que sirve para el crecimiento es el medio MRC. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir Mun Rugosa Sar, o sea, el nombre de un médico que no descubrió. ¿Y qué cosa tiene este medio? Este medio tiene varios componentes, varios, o sea, varias sales y tiene también suplementos como vitamina C, tiene, eh, tiene también extracto de carne,
de levaduras, tiene sacarosa, etcétera. O sea, muchos componentes. Muy bien, ¿y cómo crece en este medio, en el medio MRS? Crece, o sea, formando colonias blancas que semejan a estafilococo epidermides o también a levaduras. Este medio no tiene indicador, no tiene colorante, por eso el color es blanco, transparente y las colonias son blancas. Entonces, ¿cómo crece la colonia en ese medio? Crece a las 24 horas. La colonia puede ser de 1 a 3 milímetros de diámetro. Pueden ser rugosas a veces. Cuando la bacteria está en estado rugoso, no se reproduce. Para que se reproduzca, debe estar la colonia en el estado liso. Eh, y requiere, o sea, pH ácido y quiere CO2 de 5 a 10%. También crece en sangre, ¿no? Pero hay que darle CO2 y el medio tiene que ser ácido, si no, no crece. ¿Y cómo crece? ¿Cómo crece? Cuando crece, o sea, lactobacilo, y hacemos un gran, la forma es fascilar y es pleomórfica. Y también crece formando letras chinas. Entonces, puede ser vacilar, es la mayoría de veces, puede ser en letras, puede ser formando estreptobacilos y puede ser también en forma cocoide. Tiene varias formas, por lo que más predomina es la forma vacilar. ¿Qué pruebas tenemos para identificarlo? Hay varias pruebas. Dentro de esas pruebas tenemos la prueba de Boes por carbones y la prueba de rojo de metilo. La prueba de Boes Poscauer es positivo, lo mismo que la prueba de rojo de metilo. ¿Y para qué se usa esta prueba? Esas pruebas se usan para ver si la bacteria utiliza la glucosa por vías mixtas. También hay que hacer el citrato. No utiliza el citrato, la prueba es negativa. La catalasa también no tiene esa enzima. No crece a una temperatura de 15 grados centígrados, pero hay crecimiento a temperatura de 45 grados centígrados. Por eso esta bacteria es termófila. Muy bien, esas son las pruebas características. Hemos dicho que es positivo para el Poisson-Pascal, ¿ya? Esto hay que evidenciar esta prueba agregando un reactivo al cultivo. Ha crecido, hay que ponerle unas gotas de alfa-lactón y hidróxido más hidróxido de potasio. Entonces ponemos esas gotas y va a formar, o sea, un anillo de color rojo. ¿Por qué forma este anillo de color rojo? Porque la glucosa ha sido consumida hasta ácido láctico. Y el ácido láctico tiene un pH menor de 4
por eso va a reaccionar formando este anillo de color rojo. O sea, la reacción se ve en acidez. El rojo betino también sirve para ver si la bacteria utiliza la glucosa por vías mixtas, sobre todo para ver si ha sido desdoblado hasta ácido láctico. Entonces, vemos que el rojo de betilo también es positivo. En el caso de ese medio, lleva como indicador el rojo, por eso no se pone reactivo. Acá es positivo porque este bacilo ha utilizado la glucosa y lo ha convertido en ácido láctico y ese ácido láctico se ha diferenciado en pH ácido. Acá no, acá o sea, no se forma porque esta bacteria te dobla la glucosa, pero no forma ácido láctico. Muy bien. Tenemos cómo crece en el medio MRS. Crece formando colonias blancas. Para que crezca, la temperatura debe ser mayor de 15 grados centígrados, si no, no crece. Y esta bacteria es termófila porque crece a 45 grados centígrados. La colonia hemos dicho que es transparente, tipo estafilococo de 1 a 2 milímetros, algunas veces es rugosa. ¿Y por qué en este medio se ve de color blanco? Porque no tiene indicador. Este medio no tiene colorante. Muy bien. La terapia hemos dicho que no produce enfermedad en personas inmunocompetentes, sí produce enfermedad inmunocomprometidas. Cuando produce enfermedad, la enfermedad, la infección es muy difícil de erradicar del paciente, incluso puede llevar a la muerte. Es resistente a la vancomicina y la terapia que se usa en los pacientes inmunocomprometidos es la combinación de penicilina con aminoglucósidos. Muy bien. ¿Qué otros roles cumple, o sea, lactobacillus? El lactobacillus tiene la propiedad de instalarse en la vagina. ¿Y cuando se instala en la vagina? Se instala en la vagina con la primera menstruación de la mujer. ¿Y cuando desaparece? Con la última menstruación. Entonces, cuando se instala en la vagina, va a crear un pH ácido. Y cuando este pH es ácido, evita que otras bacterias infecten o proliferen. Muy bien. También, o sea, lactobacillus puede producir eh, bacteriocinas, bacteriocinas. Puede producir, esos son unas enzimas. Estas enzimas van a evitar que en los lugares donde habita el lactobacillus se peguen o se adhieran las células a las lactobacilos a las células. Evita, o sea, la adherencia. También produce ácido láctico y el ácido láctico y peróxido de hidrógeno. ¿Y con qué cosa dan eso? Dan una acidez. Y cuando hay, o sea,
hay una alteración por una infección, estos, el, el lactobacilo debe proliferar hasta reconstruir la flora normal de la vagina. Muy bien. ¿Qué importancia tiene el lactobacilo? La importancia del lactobacilo es importante para producir alimentos fermentables. El yogur es el producto o el alimento bandera de la industria fermentativa. La industria de la fermentación factura millones y millones de dólares produciendo, o sea, yogur, pero añadiendo lactobacilos. Entonces, esta tendencia, o sea, consumir alimentos, pero con una flora que no haga daño. ¿Qué cosa hace el lactobacillus? El lactobacillus va a prevenir infecciones contra la vagina, infecciones contra el hígado, va a evitar algunos cánceres, incluso para producir algunas vitaminas. Por eso es muy importante y se está utilizando en la fabricación de alimentos fermentables como vino, yogur, queso, sidra, cerveza, cacao, etcétera, etcétera. O sea, tiene mucha importancia porque, porque está cambiando, o sea, el estilo de alimentación está siendo más saludable. Muy bien, ahora vamos a hablar de los prebióticos. Hasta la lámina anterior fue sobre lactobacilos. Hay poco de decir de lactobacilos, pero sobre todo son importantes porque restablecen la flora normal de las mucosas que infectan y también, o sea, sirve para fabricar alimentos fermentables. Entonces, los probióticos. ¿Qué cosa es el probiótico? El probiótico son microorganismos que se utilizan en la alimentación, pero tiene la cantidad tiene que ser estandarizada. ¿Para qué? Para que, o sea, agregando la bacteria, o sea, en este caso el lactobacilo, más el alimento, entonces hace que la salud de las personas sea mejor, sea más saludable, ¿ya? Es por eso que se usa, o sea, estas bacterias. Muy bien, pero antes de entrar a probióticos de lleno, vamos a hacer algunos conceptos. ¿Qué cosa es microbiota? Es el conjunto de microorganismos que están en la piel y en las mucosas del humano. ¿Qué gérmenes conforman la microbiota? Bacterias, hongos, levaduras, algunos protozoos, también virus, o sea, todas esas bacterias, la microbiota está compuesto ya sea por gérmenes que no producen enfermedad o gérmenes que producen enfermedad.
microbiota es todos los gérmenes que están en el organismo humano y se caracterizan porque tienen un destino, un origen común, evolutivo y producen reacciones, están interrelacionados en forma simbiótica. Otro concepto, ¿qué es microbioma? Microbioma es el conjunto de genomas de las especies de los microbios que conforman una comunidad y viven entre los otros. Uno era todas las especies y estos todos los genomas. Entonces, el genoma, ¿qué cosa es? Todos los genes que forman el cromosoma. El cromosoma, la bacteria del lactobacilo es circular y bicarteriano y está empaquetado. Cuando se lo desempaqueta, está formado por muchos hilos y forman varios metros de largo, pero debido a la enzima helicasa es que forman paquetes. Entonces, hay mucho, se sabe ya de cuántos genes conforman el genoma de las bacterias. Por decir, la bacteria que tiene el genoma más simple es el Mycoplasma. Tiene 470 genes. Y hay otras bacterias que tienen mucho más genes. Muy bien, acá comparando. ¿Quién es más? ¿Los microbios o las células del hombre? Más son los microbios. Se ha llegado a establecer que hay 100 trillones de gérmenes diferentes en todo el cuerpo humano y van a formar 2 billones de genes microbianos. Todo esto está en estudios realizando en unos casos al 99% y acá hasta al 90% algunos. Muy bien. Y ¿cuántas células tienen los humanos? Solamente 30 trillones. ¿Y cuántos genes forman? Solamente forma el genoma humano, forma solamente 20.000 genes. Entonces, más hay microbios que células humanas. Muy bien, otro concepto es la microbiota y es igual a huella digital. ¿Qué cosa de la huella digital? Es la microbiota propia, específica de cada persona. Cada persona tiene su flora y es única y específica. A eso se llama huella digital. Eh, la huella digital es única para cada individuo, independiente del grado de parentesco, etc. Muy bien. ¿Dónde están localizados las bacterias? Las bacterias de la flora están localizadas en el 95% en el intestino grueso. De estos 100.000 trillones, el 95% está en el intestino grueso. ¿Y qué abunda más? Lo que abunda más acá son los lactobacilos y los bifidobacilos. Eso es la flora más abundante.
pero esta flora tiene, o sea, es muy importante porque va a tener muchos beneficios para el hombre que nos vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Y cómo evoluciona la flora microbiótica? Hay que ver, se instala en el nacimiento y se va en la muerte. Hay dos maneras, la persona tiene dos maneras de nacer. Puede ser por cesárea o puede ser por parto natural vaginal. Cuando es por cesárea, la primera bacteria que se instala es estafilococo blanco. ¿Por qué? De la piel, de la piel del cirujano. En cambio, cuando es el parto es vaginal, la primera bacteria que se instala son los lactobacilos y en la hay un bacilo anaerobio que es la Tremotela. O sea, la flora es diferente. También es diferente. O sea, cuando el niño se alimenta de fórmula, o sea, la madre no da de lactar. ¿Qué bacterias predominan en su flora? E. coli, clostridios y bacterioles. ¿De dónde sale coli? Seguramente de las manos de la nana o la persona por mal higiene. Y, y cuando es por lactancia, por leche materna, ¿cuál es la flora? Es el bifidobacterium y el lactobacterium. ¿Qué importancia tiene el parto vaginal, la lactancia? Es la formación de la flora bacteriana. Muy bien, viene la niñez, la adultez, y la adultez ya se instala el resto de flora, o sea, en el intestino hay mucha flora, pero los más principales es bacteriones, Coccidium y Bifidobacterium. Después, pero o sea, por los estilos de vida, por la dieta, los antibióticos, esta flora a veces se es modificada y cuando se modifica, o sea, produce infecciones y hay que restablecer. ¿Y cómo se restablece tanto, o sea, tanto estas bacterias como los alimentos para que se conviertan en un número normal? La ansiedad, la vejez es igual, pero la cantidad disminuye. Muy bien. ¿Y cuándo se instala la colonización bacteriana? La colonización bacteriana del cuerpo ocurre en los 6 meses a 3 años y y ayudado por la alimentación complementaria. Acá se da la colonización de las bacterias que nos van a acompañar a lo largo de la vida. Ya cuando pasan los 3 años, ya la flora está instalada y la modificación es muy difícil de modificar. Muy bien, ¿y qué funciones cumple esta microbiota? Puede ser, o sea, funciones metabólicas, o sea, fermentar, o sea, nosotros comemos pero no todo se utiliza. Entonces, a veces muchos carbohidratos llegan hasta glucosa y cuando es glucosa es fermentado ¿por quién? Por los lactobacilos. Lactobacilos son los
prebióticos y pueden producir además, o sea, vitaminas como K, la vitamina B12, biotina, etcétera, etcétera. También, o sea, la microbiota interviene como agente, o sea, un agente guardián de la flora y de la salud de la persona. O sea, ¿qué hace? Produce bacteriocinas. Esas bacteriocinas son enzimas y también produce toxinas que evitan que otras bacterias que son malignas no se instalen y también compiten por el sitio y por el alimento. Y también, o sea, hay otra función muy importante que controlan la proliferación y diferenciación de células epiteliales. Y también, o sea, ellas tienen que ver con el normal desarrollo de la hemostasia y del sistema inmune. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la desbiosis. ¿Qué es desbiosis? Es la alteración de la flora normal. ¿Cuándo se altera? Cuando las bacterias malas que producen daño están en mayor cantidad que las bacterias buenas. Entonces, cuando ese número es superado, entonces hay enfermedades y para sanar prontamente hay que darle, o sea, hay que darle en la dieta los probióticos, o sea, las bacterias que producen beneficio en el humano. ¿Qué factores afectan a la microbiota? La dieta, las drogas, infecciones, medio ambiente, el CO2, la contaminación, el alcohol, el estrés, toxinas, antibióticos. O sea, todas estas cosas afectan el normal desenvolvimiento y el número de la microbiota buena, no patógena del humano. Muy bien, hay muchas enfermedades asociadas a la disbiosis. Disbiosis es reequilibrio entre la flora buena y la flora mala. ¿Quién predomina? La flora mala. Entonces, cuando predomina la flora mala, ¿qué produce? Puede producir alergias atópicas, puede producir enfermedad inflamatoria intestinal, crecimiento de crucillo difícil. Eso está asociada a la medicación intrahospitalaria, alergias alimentarias, a la obesidad y al sobrepeso. Miren, qué importante. O sea, la obesidad y el sobrepeso puede combatirse con probióticos. Enfermedad de columna, autismo, diabetes, cáncer de colon, estrés, etcétera, etcétera. O sea, cuando hay, o sea, desequilibrio, entonces esas enfermedades pueden emerger. Hay acá unos términos que debemos tener en cuenta para comprender probióticos. O sea, probiótico, ¿qué cosa es? Germen vivo. Ese germen vivo tiene que llegar con el alimento a la persona. También tenemos otro concepto prebiótico. ¿Qué es prebiótico? Es un ingrediente no digerible. Es un sustrato que se debe tomar con los alimentos que aseguran para que las bacterias buenas, o sea, los
se multipliquen. Tenemos simbiótico. ¿Qué cosa es simbiótico? Cuando tú ingieres organismos vivos, buenos y eh, alimentos no digeribles. Antibióticos ya sabemos que es producto de una bacteria que sirve para matar a otra bacteria. También hay trasplante becal. Hay diarreas en algunas personas, hay diarreas y esas diarreas no se pueden controlar. Se hace análisis de la flora fecal y siempre está disminuida. Entonces ahí ellos hacen trasplante de materia fecal de una persona normal a una persona que tiene problema con la diarrea, para que se ha visto que con este procedimiento en muchos casos se sana la diarrea. Después tenemos otro concepto de probióticos. Son productos que forman prebióticos en el metabolismo. O sea, ¿cómo es esto? El prebiótico es la ingesta de organismos vivos. Estos organismos vivos tienen que alimentarse. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de los alimentos que consume la persona con la dieta. Pero también, o sea, estas bacterias quieren algunos sustratos para reproducirse. ¿Y cómo se reproduce? En sustratos no digeribles? Entonces, te damos eso, pero como estos microorganismos tienen enzimas, a estos sustratos no digeribles con su enzima empiezan a romper, a hacerlo más chico y a estreitar en forma de productos. Estos productos más chicos se llaman los probióticos. Muy bien. ¿Y qué cosas son los probióticos? Microorganismos vivos, sea bacterias o levaduras, que cuando son consumidas en cantidades adecuadas, influyen positivamente en la salud y la filosofía de la persona. Muy bien, hemos dicho que la industria de fermentación factura cientos y cientos de miles de dólares por productos de fermentación. Y su producto bandera es el yogur. Entonces, es un yogur que natural, pero se ha agregado lactobacilos, y no una unidad estandarizada. Yogur, lactobacilos, ¿qué hace? Es un producto muy bueno. ¿Por qué? Porque va a evitar diarreas, va a evitar cáncer, va a evitar que uno sea obeso, inflamaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a esto está atendiendo la alimentación actual, pero sin embargo hay poca difusión, pues que la industria alimenticia es muy fuerte. O sea, no aceptan todavía que les valoren el negocio. Muy bien. ¿Y dónde encontramos los probióticos? Encontramos en los alimentos, sobre todo en los alimentos fermentados con microorganismos.
¿Y cuáles son esos alimentos fermentados? El yogur, pero digo yogur más lactobacilo, ¿no? Leche más lactobacilo o bifidobacilo, ¿no? O en ese caso puede ser levadura, ¿no? El queso fresco, queso maduro, mantequilla acidiza con ácido, ¿no? En los productos farmacéuticos también algunos productos venden, o sea, el producto más el probiótico, o sea, las bacterias, ¿no? Pero estos son más costosos. eh, Se toman en tiempo limitado. Hay comodidad en tomarlo y cuando uno lo toma, tiene la sensación que está dedicándose. Así se vende ese producto, pero hay que ver que sea probiótico y que tenga la cantidad de microorganismos que asegure, o sea, asegure eh, la recuperación de la salud para que los que lo toman, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los microorganismos probióticos? Hay tres grupos. Tenemos los lactobacilos, los que hemos estudiado, ¿no? Tenemos el acidófilo, el fermentas y el K6, K6, el acidófilo K6 y el fermentan y salivarios. Esos son la mayoría de lactobacilos que están en los alimentos probióticos. También tenemos otro género, el bifidobacterium. Este es, este es anaerobio estricto y dentro de estos tenemos que es el bifidobacterium, el brevis infantum de infante, el lactis de niño y el adolescente. También tenemos otras bacterias como E. coli, ¿no? E. coli también, esta colificada también sirve para mejorar o controlar enfermedades. Chacharonisis, estreptococo serpo hemolítico y estreptococo SP. O sea, todos estos microorganismos son buenos y debemos la dieta o los alimentos deben incluirlo en cantidades estandarizadas para evitar, o sea, ciertas enfermedades. Pero para que hacer eso hay que cambiar la mentalidad, tanto de las personas, de los que producen y también de los facultativos. Muy bien, acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Acá tenemos el prebiótico preparado, ¿no? ¿A base de qué? De bacterias. ¿Qué bacterias? Lactobacilos, bifidobacillus, enterococos, estreptococos. Aquí se lo agrega al yogur, a los lácteos fermentados. También tenemos acá los prebióticos. O sea, acá está el sustrato que sirve la bacteria para desarrollarse. Entonces, estos tenemos acá la inulina, la fructosa oligosacárido, la lactosa oligosacárido. Hay que tomar esto para que sirva de sustrato para el prebiótico. ¿Y qué alimento? O sea, debemos consumir cebolla, espárrago, alcachofa, achicoria. Y los simbióticos es probiótico más prebiótico, ¿no? Entonces tenemos acá el prebiótico, hay que darle el bifidobacterium o el lactobacillus. ¿Y dónde encontramos esto?
en la leche humana. Por eso es muy importante la leche materna. O sea, no va, no va las fórmulas no sustituyen a la leche materna, además de darle anticuerpos y otras cosas más al niño. Y también ináticos preventados. Muy bien. El mecanismo de acción de los probióticos está en el huésped y la microbiota. Muy bien, ¿qué cosa hace al huésped? Miren, estimula la producción de moco y función de barrera para que no entren otros organismos. Induce la producción de defensinas, activa los macrófagos, estimula la producción de inmunoglobulina A, confiere resistencia contra el rotavirus en niños, ¿no? Modula la respuesta inflamatoria en adultos y modula el sistema nervioso local y sistémico. Miren, ¿y qué hace sobre la microbiota? Cuando en la microbiota él va a competir con las bacterias que no forman parte de la flora o la patógena por el sustrato. También producen hibridinones como bacteriocinas, ¿no? Toxinas también producen metabolitos que evitan el desarrollo de los patógenos, como la reducción del pH y este producto. Muy bien, compiten con los sitios de adherencia y los nichos ecológicos y purifican las toxinas originadas por patógenos. O sea, todos estos beneficios hacen esos microorganismos. Muy bien. ¿Y cuáles son las aplicaciones de los probióticos? Hay evidencia científica. O sea, el, o sea, actúa controlando las diarreas asociadas a antibióticos, tanto por rotavirus como por cotillo difícil. También controla la intolerancia de la lactosa, infección vaginal, el eczema, el tránsito intestinal, infección por Helicobacter pylorico, produce cáncer, ¿no? Síndrome del colon irritado también controla eso, sana. Enfermedad inflamatoria del intestino, colitis necrosante, previene alergias, previene infecciones sistémicas y cáncer colorectal. Todo esto hace los prebióticos y hay trabajos, hay evidencia científica que actúa favorablemente. Entonces, acá, o sea, la indicación, o sea, va en aumento con el tiempo, o sea, la indicación de los prebióticos, ¿no? Ya empezó con el tratamiento de la diarrea infecciosa, la diarrea asociada a antibióticos, diarrea de porcocillo difícil. Se usa eso, ¿no? Tratamiento de la inflamación intestinal también. Infección del síndrome del colon irritado y enterocolitis necrosante. O sea, hay, hay evidencia que en muchos casos sana, hay mejoría en los pacientes, hay curación, inmunidad, previene las alergias.
sea por agentes extraños o sea por alimento. Previene la enteritis por radiaciones, vaginitis, etcétera. Y lo más importante es que hay estudios que indican que previene la encefalopatías hepáticas, encefalopatía por grasa, hígado graso o encefalopatía por alcohol. O sea, todo esto es importante, intervienen esas bacterias. Ahora ya, o sea, para acabar, ya hicimos los probióticos, ¿no? Y hay que darle en la dieta y la bacteria a la persona para que mejore su salud. Pero los prebióticos, ¿qué cosas son? Son ingredientes de alimentos no digeribles que hay que darle a la persona para que con la finalidad que el prebiótico crezca y se multiplique. Esa es la finalidad. Y tenemos también acá el simbiótico. El simbiótico, a mí hemos dicho que es la suma del probiótico más el prebiótico y se hace un alimento muy rico y muy importante que va a ayudar a curar muchas enfermedades. Con eso hemos llegado al final de la clase y hemos terminado. Y si están ahí ustedes, o sea, hay alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud, etcétera, estamos aptos para resolver sus inquietudes a la medida de las posibilidades. ¿Me escuchan? ¿Se Sí, fueron? doctor, lo estoy escuchando. Sí, Muy doctor. bien. Sí se le escucha, doctor. Sí, pues ojalá hayan escuchado y comprendido algo. O sea, yo me esfuerzo en cada clase para tratar que ustedes me escuchen, que entiendan porque tengo o sea, estoy saliendo de una fase o no hablaba así, hablo como gringo, despacio porque tengo dificultad de pronunciar. Estoy saliendo de una enfermedad muy larga, pero ya estoy bien. Y hay que seguir para adelante. Ya, pues, cualquier pregunta o ustedes, cualquier inquietud, o sea, estamos ahí. Hoy estoy harto de resolverlo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Solamente para decirle que gracias por sus clases y que siempre son muy claras, se entiende el objetivo de la clase. Eso nada más, doctor, gracias. Sí. Sí, sí, o sea, las clases que presento son clases bien trabajadas, o sea, tengo experiencia en eso, porque he visto algunas clases, bueno, no son muy buenas. Ya, entonces saquen provecho, o sea, ustedes vean esto, comprendan y va a ser beneficioso sobre todo los prebióticos, probióticos, los simbióticos. Ese es el boom, o sea, ahora el boom de la actualidad. Ya pues. Bueno, muy bien.
Si no hay preguntas, o sea, conmigo hasta la clase del lunes, que es Nocaria. Eso es una clase bonita y es corta y también es dirigida, o sea, es específica. O sea, hablar de prebióticos y lactobacilo es mucho, pero no es poco. Ya pues, conmigo será hasta el lunes. Sí, doctor. Entonces, Gracias, doctora. bien. Más bien, muchas gracias. A ustedes. Bueno, con mi grupo por un ratito, por ahora no va a haber práctica. La práctica lo pasamos para el lunes.